días, Iglesia Cristiana Misión de Vida. Hoy una vez más grabamos en nuestras casas la prédica para todos y cada uno de ustedes, sabiendo en el nombre de Cristo Jesús que muy pronto pasará esta situación adversa y podremos reunirnos nuevamente para aprender la palabra del Señor, para dar honra y gloria al Señor en nuestro lugar de reunión. Lo podemos hacer también aquí en nuestros hogares, pero la palabra del Señor dice que es buena la congregación. No dejen de congregarse como tienen por costumbre algunos. Ya viene ese momento. ¿Cuántos están seguros de ello? Yo también creo que así va a ser muy rápido en el nombre de Cristo Jesús. Este es un tiempo donde el mundo está siendo asolado para que después de que pase esta situación, usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, salgamos decididos a compartir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y todos aquellos que no han aceptado a Cristo van a querer hacerlo, pues después de una situación de estas conocerán que solamente Dios salva, queridos hijos de Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, el tema de hoy se titula La redención de la maldición de la enfermedad, y vamos primero a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos redención de la muerte, de la pobreza, pero también de la enfermedad. Ponemos tu palabra, Señor, delante de ti para que nos sea revelada, enseñada por tu Santo Espíritu, y como consecuencia, una vez más, tu palabra fluya como ríos de agua viva, trayendo salvación, sanidad y provisión a todos tus hijos, a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. La redención de la maldición de la enfermedad. La palabra del Señor dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué tuvo Cristo que venir y redimirnos de la enfermedad? El propósito original de Dios no fue ese. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, para que el hombre viviera como Dios eternamente. El hombre, cuando fue hecho por Dios, creado por Dios, fue creado para vivir eternamente, inmortalmente. Fue puesto en un lugar de honra y de gloria, donde solamente Dios estaba por encima del hombre, y Dios le entrega su creación al hombre para que la gobernara, para que la cuidara, para que la disfrutara. Y le dice al hombre: de todo puede disfrutar, de todo puede disponer, de todo puede comer, solamente del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre finalmente no atiende la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y prefiere escuchar al enemigo, y termina desobedeciendo la orden de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Termina comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como consecuencia el Señor le había dicho que moriría. El hombre murió espiritualmente, fue separado de Dios espiritualmente, y la tierra y el hombre fueron malditos por causa de la desobediencia del hombre. Cayó en pecado, en desobediencia. Ahora el hombre, que era inmortal, se muere, y no solamente
se muere, sino que también sufre enfermedad. Era al contrario, no solamente se enferma, sino que también se muere el hombre. Entonces, físicamente, porque ya está destituido de la gloria de Dios, es decir, está muerto espiritualmente, separado de Dios espiritualmente. También el hombre se enferma y muere físicamente, consecuencia de la desobediencia a la palabra del Señor. Por eso, entonces, Dios idea un plan de redención y envía a su Hijo Jesucristo a cumplirlo. Aquí tenemos entonces Gálatas 3:13 que nos enseña: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ello incluía la desobediencia a la ley, traía como consecuencia muerte, enfermedad y pobreza. El tema hoy es redención de la enfermedad. La palabra en Deuteronomio nos enseña cómo la desobediencia a la ley traía enfermedad, traía pobreza, traía muerte. Dice Deuteronomio 28, del 15 en adelante: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ciertamente la desobediencia a la palabra del Señor traía maldición, traía escasez, traía pobreza. Pero miremos también unos versículos más adelante, del 27 en adelante. Estamos en Deuteronomio 28, vamos al verso 27 y veamos también cómo traía enfermedad. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Es evidente, la desobediencia a la palabra del Señor traía maldición, traía pobreza, traía enfermedad. Podemos entonces claramente en estas escrituras ver que la enfermedad era una maldición de la ley, era una maldición como consecuencia de desobedecer la ley, los mandamientos, la palabra del Señor. Ahora, la versión Reina Valera, que es la que acabamos de leer, estas escrituras las acabamos de leer de la versión Reina Valera, estas escrituras nos llevan a creer que Dios mismo puso enfermedad en su pueblo, sobre su pueblo, ya que se lee: y Él, o sea Jehová, Dios, te herirá. Así lo acabamos de leer. El doctor Robert Jung, autor del libro Sugerencias para la interpretación de la Biblia, señala que en el hebreo original el verbo está en el sentido permisivo y no en el causativo. De hecho, debería haber quedado algo así como: el Señor permitirá que seas herido. Entonces, cuando se fue a hacer la traducción del hebreo original
al español, no se encontró en el español un verbo permisivo como estaba en el hebreo original. Fue utilizado un verbo causativo. Por eso quedó el Señor te herirá, cuando debió haber quedado el Señor permitirá que seas herido con enfermedad como consecuencia de su desobediencia. Es decir, la enfermedad viene a la vida del hombre, no porque Dios lo maldiga con enfermedad o le envíe la enfermedad, sino como una consecuencia de su acto de desobediencia. Abrimos las puertas a la enfermedad cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando vamos en contra de la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Eva y a Adán. No obedecieron la palabra de Dios. Escogieron su propio camino, lo que ellos pensaron que era mejor en base a lo que el engañador les había dicho. Y esa decisión en contra de los mandamientos, de la palabra, de la ley de Dios, los llevó a la muerte, a la enfermedad y a la pobreza. Esa es la explicación. Muchos otros verbos fueron traducidos en el sentido causativo en la versión Reina Valera. Por ejemplo, Isaías 45:7 lee: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Creó Dios el mal? Le pregunto a usted, mi hermano. No, claro que no. Eso haría de Dios un diablo. Dios no puede crear la adversidad, el mal. Ahora, lo que sí puede hacer es permitirlo, pero nunca ¿qué? Crearlo. Amós 3:6 declara en la versión Reina Valera: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Si Dios comete el mal, entonces Dios no tiene ningún derecho de juzgar al hombre por el pecado. Entonces hay una gran diferencia entre la comisión y la permisión. Hay una gran diferencia entre la comisión y la permisión. Ahora, cuando el rey Saúl se apartó del Señor, en 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hágame el favor. Lo que sucedió en realidad, ¿cierto?, es que el pecado de Saúl acabó con la relación entre Dios y él. Quebrantó la comunión que había con Dios, y Dios entonces permitió que un espíritu malo de parte de Satanás lo atormentara. El hebreo original de estas escrituras entonces estaba en el sentido permisivo, pero ya que el lenguaje español no tiene un sentido permisivo correspondiente, los verbos fueron traducidos en el causativo. No, definitivamente no. Dios no envía plagas ni enfermedades sobre su pueblo, como estos versículos parecieran indicar. La palabra de Dios nos enseña que estas cosas no vienen directamente de Dios. Cuando el pueblo de Dios rompió sus mandamientos, entonces ya no estuvo más bajo la cobertura de Dios. Abrió puertas para que el adversario viniera con enfermedad, con muerte y con pobreza. Su pecado y maldad entonces trajo sobre ellos estas terribles plagas. Podemos concluir de estas escrituras que las enfermedades y dolencias son entonces parte de la maldición de la ley y deberían venir sobre nosotros, pero gracias sean dadas a Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen así? Vamos a hacer unas preguntas. La enfermedad
¿Usted cree que es una bendición o es una maldición? ¿La enfermedad es bendición o es maldición? La palabra de Dios declara que es una maldición. Lo acabamos de leer y es bíblico. La enfermedad es una maldición. Algunos te harían creer que Dios bendice a sus hijos con enfermedad. Si alguien cree esta doctrina torcida, que tome esas bendiciones. Yo realmente no quiero que Dios me bendiga de esa manera. Lo que la palabra sí enseña es que la maldición es, que la enfermedad es una maldición y que la salud es una bendición. La dolencia, queridos hijos de Dios, es la quietud rota. Hay quietud, pero llega la enfermedad y la rompe. Hay problemas, hay situaciones difíciles que acompañan a la enfermedad, dolor, sufrimiento. Hace esclavos a la familia que tienen que estar pendientes allí, todos alrededor del enfermo, para cuidarlo. La dolencia y la enfermedad son enemigos de la humanidad, son su enemigo y son mi enemigo. La enfermedad es un ladrón y un bandolero que ha robado la paz, la tranquilidad a las familias. Ha mermado a la madre, ha mermado al padre, a los hijos. Hasta le ha quitado la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los padres a los hijos. La enfermedad es mala por donde quiera que se le mire. Las dolencias han robado a muchos hombres jóvenes, viniendo a ellos en medio de su masculinidad, llenándoles de ansiedad y de temor, robándoles la fe. La enfermedad y la dolencia roban a la gente de la felicidad, la salud y el dinero que debían invertir en muchos frentes para el progreso del hogar y de la familia. Quedan enterrados en la enfermedad. La enfermedad, queridos hijos de Dios, no es una bendición, es una maldición. Ahora, ¿la enfermedad es la voluntad de Dios? La enfermedad y la dolencia no son la voluntad de Dios. Que nos quede esto bien claro, queridos hijos de Dios. No son la voluntad de Dios la enfermedad ni la pobreza para el pueblo del Señor. Él no quiere que una maldición esté sobre sus hijos como consecuencia de la desobediencia. Todo lo contrario, Él quiere bendecirnos con salud. Ahora alguno podría decir, pero pastor, eso era en el antiguo pacto, donde Dios sanaba a la humanidad. Yo quiero decirte que debes de tener en cuenta que usted y yo estamos viviendo en un nuevo y mejor pacto que el antiguo pacto, basado en nuevas y en mejores promesas. Lo que la palabra dice en Hebreos 8:6. Por ahora tanto mejor, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Usted y yo estamos viviendo un mejor pacto establecido en nuevas y en mejores promesas. Por eso nuestro texto de inicio es del nuevo pacto también, y él dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza, pero también de la enfermedad. Usted y yo vivimos en un nuevo y mejor pacto, basado en nuevas y mejores promesas. Cristo mismo, Dios mismo, el Hijo de Dios, vino y tomó tu lugar, pagó el precio por ti en la cruz, te perdonó, te justificó, te dio salvación, te dio vida eterna, te dio provisión, pero también te dio redención de la enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. No es la voluntad de Dios entonces que estemos enfermos.
En Lucas 13, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. En Lucas 13, 12. Allí se encontraba el Señor predicando el día sábado en la sinagoga, en el día de reposo. Una mujer entró. Esta mujer se encontraba completamente encorvada. Podía haber tenido artritis o algo por el estilo, pues se encontraba completamente encorvada y en una posición estacionaria. Jesús la llamó a él y le dijo, verso 12, mujer, eres libre de la enfermedad. Cuando el principal de la sinagoga se enojó porque Jesucristo había sanado en día de reposo, entonces Cristo le dijo a la mujer, y a esa hija de Abraham, le dijo a quien se puso bravo, ¿verdad? Al de la sinagoga, le dijo, y a esa hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Verso 16. Jesús dijo que era Satanás el que tenía atada a esta mujer con enfermedad durante 18 años. Ahora, querido Hijo de Dios, Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dijo en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta escritura es clara, queridos hijos de Dios, que la gente que Jesús estaba sanando era gente oprimida, ¿por quién? Por el diablo. Así de sencillo. La enfermedad es una opresión del diablo. Es una opresión de Satanás. Es una atadura del adversario. Así que nunca le digas a nadie que la enfermedad es la voluntad de Dios para nosotros. No lo es. La sanidad, queridos hijos de Dios, sí es la voluntad de Dios para la humanidad. Si la enfermedad fuera la voluntad de Dios, el cielo estaría lleno de enfermedad. Pero en el cielo no hay enfermedad, querido Hijo de Dios. Recuerda Jesús en su andar en la tierra es la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, mire a Jesús y verá a Jesús imponiendo las manos sobre los enfermos y estos sanando. Y Isaías 53 del 4 al 5 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿En qué tiempo está esta afirmación? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Está en tiempo pasado. Cristo llevó nuestros dolores. Cristo llevó nuestras enfermedades. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así de simple, así de sencillo. Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad. Por su llaga, usted y yo fuimos redimidos de la maldición de la enfermedad. Suena simple y sencillo, pero a Cristo, a Jesucristo, le costó la muerte. Derramar su sangre en la cruz
por ti, por mí, por toda la humanidad, para que por la sangre de Cristo, hoy, queridos hijos de Dios, usted y yo seamos sanos, fuertes, vigorosos y blindados contra todo ataque del enemigo. Ninguna enfermedad, mientras usted renueve su mente con la palabra de Dios, mientras usted tenga claro lo que usted es, lo que usted tiene y lo que usted puede hacer en Cristo por la palabra, usted está blindado. Ningún mal, ninguna plaga tocará su morada. Y usted es libre de la enfermedad. Y el enemigo, con ninguna manifestación de virus, podrá entrar a su vida, a su salud. Porque mayor es Cristo que está en usted que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, Isaías 53, Isaías profetiza esto 750 años antes de que Cristo viniera a cumplir su ministerio terrenal. Veamos el cumplimiento de esta promesa en Cristo. Mateo 8, 17. El 16 dice que al caer la tarde traían los enfermos y los endemoniados para que Cristo los sanara y expulsara a los demonios. Y el 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabe? El problema está en que no hemos renovado la mente con la palabra del Señor. Y por lo general, aun cuando tenemos el conocimiento, no hemos decidido por medio de la fe creer en la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad hace más de 2000 años en la cruz. Pero hoy todavía, lamentablemente, muchos se van a una eternidad enfermos. Porque no han decidido tomar, no han decidido creer y aferrarse y disfrutar lo que Cristo ya nos dio hace más de 2000 años en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la muerte, de la pobreza, pero también de la enfermedad. Hoy tú estás recibiendo la palabra revelada y tú ahora entiendes, crees y puedes actuar en la palabra que al Cristo sanarte en la cruz hace más de 2000 años, tú hoy por medio de la fe, hoy en tu presente, por medio de la fe en la palabra del Señor, tomas tu sanidad, tomas tu blindaje contra todo ataque del enemigo. Y teniéndolo claro, nada ni nadie podrá minar tu salud. Cristo te lo garantiza. Su sangre preciosa te blinda y te guarda contra todo ataque del enemigo. El Espíritu Santo, volviendo a mirar al Calvario, escribió en el tiempo pasado a través de Pedro. Primero de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oh, gloria al Señor. Por la herida, por la llaga de Cristo en la cruz, usted y yo, todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, somos sanos, fuertes, vigorosos y blindados contra todo ataque del enemigo. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, la voluntad del Padre es la sanidad de sus hijos. La palabra dice que el alimento de los hijos de Dios es la sanidad. Que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió a Cristo en el nuevo pacto, donde comienza el nuevo pacto, para que usted y yo fuésemos redimidos de la maldición de la enfermedad. Quiero cerrar con
la historia del doctor John Alexander Dowie, quien entendió y recibió la luz sobre el tema de la sanidad divina. El doctor Dowie era pastor de una iglesia congregacional en Newton, un suburbio de Sydney, Australia. Cuando las plagas bubónicas atacaron allí alrededor de 1875. En 1875 se dio una pandemia llamada la plaga bubónica. Gente se moría como moscas. El doctor Dowie enterró a más de 40 miembros de su congregación en menos de un mes. En menos de un mes se le murieron 40 en la iglesia al doctor Dowie, que era el pastor de la iglesia. 4 más murieron y aún tenían que ser enterrados, y muchos más habían sido atacados con la plaga. No había cura. Un día después de visitar los muchos miembros de enfermos de su rebaño, el doctor Dowie volvió a su casa y se sentó en su estudio con los brazos cruzados sobre su escritorio, la cabeza encima de los brazos, llorando desconsoladamente, pues no veía solución a este terrible problema, a esta terrible pandemia, y llorando exclamó al Señor: Dios, ¿se van a morir todos? Continuaba llorando y exclamaba: ¿vas a llevártelos a todos, Señor? ¿De dónde ha venido esta plaga? ¿Eres tú el autor de esto? Él estaba afligido al pensar en las familias que serían quebrantadas por la plaga, en la cantidad de niños que quedarían huérfanos. Entonces, las palabras del Espíritu Santo, inspiradas en Hechos 10:38 que acabamos de leer, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el doctor Dowie: se me presentaron estas palabras de la Escritura, Hechos 10:38, delante de mí, radiantes de luz, revelando a Satanás como el corruptor. Es Satanás el que enferma, es Satanás el corrupto, y a Cristo como el sanador. El doctor Dowie escribió muchos años más tarde: mis lágrimas fueron sacadas, dijo el doctor Dowie, mis lágrimas fueron secadas, dijo el doctor Dowie. Mi corazón fue fortalecido. Vi el camino de la sanidad y la puerta a él estaba abierta ampliamente. Así que dije: Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo alrededor, y a contarles que es Satanás el que corrompe y Jesús aún el que libera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tuvo que esperar mucho tiempo. Dentro de unos minutos, 2 hombres jóvenes entraron en su estudio, suplicándole sin aliento: oh, venga ahora mismo, doctor Dowie, María se está muriendo. María era una joven de su rebaño, de su iglesia. El doctor Dowie corrió a la calle detrás de ellos, entró corriendo al cuarto de María y la encontró en convulsiones. El médico de María, que se encontraba en casa cuando llegó el pastor de la iglesia, el doctor Dowie, este médico ya había perdido toda esperanza. Se estaba preparando para salir. Se volvió al doctor Dowie y señaló: Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios? La revelación que el doctor Dowie acababa de recibir de la palabra de Dios estaba ardiendo aún en su corazón. ¿Los caminos de Dios? Él explotó. ¿Cómo se atreve a llamar a esto el camino del Señor? No, Señor,
Esa es la obra del diablo, nunca de Dios. Él desafió al doctor, el cual era un miembro también de su congregación. ¿Puede usted orar la oración de fe que salva al enfermo? El doctor contestó: usted está demasiado excitado, doctor Dowie. Lo mejor es decir que la voluntad de Dios sea hecha. Y se marchó. ¿Excitado? Esa palabra era bastante inadecuada, ya que yo estaba casi frenético, con ira impartida divinamente y odio con el inmundo destructor, enfermedad que estaba cumpliendo la voluntad de Satanás, escribió Dowie. No es así, exclamé. Ninguna voluntad de Dios envía tal crueldad. Y yo nunca diré que la voluntad de Dios sea hecha a las obras de Satanás, las cuales el mismo Hijo de Dios vino a destruir. Esto es cierto, queridos hijos de Dios. ¿Cómo podemos creer que Dios puede enviar enfermedad a quienes su Hijo ha redimido de la enfermedad? No es posible, no cabe, ¿cierto? ¿Cómo ardía la palabra de Dios en mi corazón? Dice el doctor Dowie. Furioso al ataque de Satanás, el doctor Dowie oró la oración de fe por María. Años más tarde él dijo que oró algo así: nuestro Padre, ayúdame, y Espíritu Santo, enséñame a orar. Intercede ahora por nosotros. Oh Jesús, Salvador, Sanador, amigo y abogado para con Dios el Padre. Escucha y sana, Dios eterno, de toda enfermedad y muerte. Libra a esta dulce niña tuya. Descanso en tu palabra. Reclamamos la promesa ahora mismo. La palabra es verdad. Yo soy el Señor, tu sanador. Entonces, sánala ahora. La palabra es verdad. Yo soy el Señor. Yo no cambio. Dios, que nunca cambias, prueba que eres el sanador ahora. La palabra es verdad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo creo y pongo las manos sobre ella en el nombre de Jesús y reclamo esta promesa ahora. Tu palabra es verdad. La oración de fe salvará al enfermo. Confiando en ti solamente, te pido, oh, sálvala ahora por la causa de Jesús. Amén. Inmediatamente la niña sanó instantáneamente. Las convulsiones pararon y la niña inmediatamente se quedó profundamente dormida. Su madre pensó que había muerto, pero el doctor le dijo: no, duerme profundamente. Más tarde, el doctor la despertó y la niña dijo: me siento tan bien, me siento tan sana, me siento segura en los brazos de mi Señor. El doctor Dowie hizo como hizo el Señor Jesucristo en su ministerio sobre la tierra cuando resucitó la niña que había muerto. Así que le mandó a dar a la niña después de preguntarle que si tenía hambre, y ella dijo: tengo mucha hambre. Así que el doctor Dowie mandó, como Jesús, a la niña en su tiempo, a darle pan, chocolate y pan. La niña se repuso totalmente. Inmediatamente el doctor Dowie corrió al cuarto de enseguida, donde se encontraba un hermano y una hermana de María, que estaba recién sanada. Oró por ellos. La oración, sanidad divina basada en la palabra, en lo que Cristo hizo en la cruz, redimiéndonos, como lo acabamos de leer, de la maldición de la enfermedad. Y estos fueron también instantáneamente sanos, completamente sanos. Desde aquel día en adelante,
el doctor Dowie ministró a su rebaño sobre la sanidad divina y oró por sanidad. Nunca más perdió un solo miembro más de su iglesia por esta plaga. Gloria al Señor. Queridos hijos de Dios, tenemos que aprender a asumir nuestra posición como hijos de Dios definitivamente. A renovar nuestra mente con la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí usted y yo disfrutaremos de lo que somos, de lo que tenemos y podemos hacer en Cristo. Tenemos que hacer parte de la iglesia triunfante. Hay 3 iglesias. Está la iglesia militante, la iglesia derrotada y la iglesia triunfante. La iglesia militante es aquella que todavía está luchando contra un enemigo que Cristo no venció. O sea, a Cristo no le alcanzó. Y ellos están todavía luchando contra el enemigo porque hay que vencerlo. No saben que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. La iglesia derrotada es aquella que no conoce su posición en Cristo. No conoce su posición en Cristo, no sabe lo que es en Cristo, no sabe lo que tiene en Cristo porque no ha renovado su mente con la palabra de Dios. Entonces Satanás la derrota. Andan enfermos, pobres, flacos, ojerosos y sin ilusiones porque no saben lo que son, lo que tienen y lo que pueden hacer en Cristo. No han renovado su mente con la palabra del Señor. No han crecido en el conocimiento de Dios. Y está la iglesia triunfante, que somos usted y yo, que conocemos nuestra posición en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, muy por encima de toda legión, de toda hueste, de toda potestad maligna que está tratando continuamente en esta tierra de traer muerte, enfermedad y pobreza a la humanidad. Usted y yo hacemos parte de la iglesia triunfante porque hemos decidido renovar nuestra mente con la palabra. Sabemos lo que somos, asumimos nuestra posición como hijos de Dios y disfrutamos de la palabra, la creemos, la confesamos, actuamos en ella y como consecuencia tomamos espiritualmente, físicamente y materialmente todo lo que Cristo ya nos dio. Les invito a que terminemos en oración con el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente es permanecer bajo la cobertura del Señor. Permanecer bajo sus mandamientos, bajo su palabra, obedeciéndolos. No apartándonos de ella. Cuando usted se aparta de la palabra, cuando usted desobedece la palabra, se sale de la cobertura de Dios. Es como cuando la gallina con sus alas cubre a sus pollitos. Allí están bajo la cobertura, el cuidado, la protección de su mamá y entonces están seguros, calienticos y aunque afuera haya una tormenta impresionante, ellos allí adentro, bajo las alas de su madre, están seguros, confiados, provistos, calienticos, blindados contra todo ataque del enemigo. Permaneciendo, queridos hijos de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente, creyendo en la palabra, obedeciendo la palabra y actuando en ella. Ahí estamos blindados contra todo ataque del enemigo. Fíjese que cuando el hijo pródigo se salió de la cobertura de su padre, se fue al mundo,
Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Así que abrió puertas, se fue, y como consecuencia allí Satanás casi lo mata, lo aniquiló en su economía y lo enfermó. Él vino para hurtar, matar y destruir. Solo cuando el hijo pródigo tomó la decisión y regresó a la casa de su padre, a la cobertura de su padre, encontró un padre que lo estaba esperando, que se echó a su cuello y lo besó, lo aceptó nuevamente, y ahora estaba nuevamente bajo la cobertura de su padre, pues recibió anillo, que simboliza que tú eres mi hijo, recibió vestido, que significa el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo dentro y sobre usted, y recibió el calzado, porque venía descalzo, ahora estaba calzado nuevamente para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, que son poder de Dios para salvación. Y allí entonces hubo fiesta, porque el que estaba perdido había regresado. Nunca se salga de la cobertura de Dios. Nunca vaya en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, porque se expondrá grandemente a que el adversario pueda venir y herirlo. Oremos juntos, queridos hijos de Dios. Así que oren conmigo en base al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, ore conmigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No me sobrevendrá mal, diga conmigo, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de mí, dígalo así, acerca de mí, que te guarden, que me guarden en todos mis caminos. En las manos me llevarán, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré. Hollaré al cachorro y al león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Morando bajo las alas del Omnipotente. Benditos, ustedes ya han sido limpios y benditos, guardados, protegidos, blindados contra todo ataque del enemigo por la palabra del Señor. Un feliz día, bendecidos.